Muy buenos días. Entiendo que se me escucha y se me ve bien. Buenos días, Jan. Sí, Perfecto, perfectamente. muchas gracias. Pues si os parece, vamos empezando, aunque veo que todavía se van conectando algunas personas, pero bueno, como lo importante es luego lo que tienen que contar los equipos técnicos, pues si os parece, vamos empezando para aprovechar el tiempo lo mejor posible. Lo primero de todo, agradeceros bueno, lo primero, soy Joan Groizart, soy el director general del IDAE. Yo creo que la mayoría nos conocéis, pero bueno, somos un poco el brazo ejecutor, ¿no? En muchos ámbitos de política energética en la Secretaría de Estado de Energía, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y bueno, pues en primer lugar lo que decía, ¿no? Gracias por participar en esta jornada. Sé que son fechas complicadas entre cierre de ejercicio, sea la administración o sea en la empresa, y además planificando pues fechas que son complicadas, ¿no? Además con una cierta incertidumbre, por lo que se agradece la participación. Veo que somos bastantes, más de 90 personas conectadas. Y agradecer también a la Xunta de Galicia tanto la participación en esta jornada, obviamente, pero también la difusión y todo el trabajo conjunto que hemos podido hacer para hacer posibles estas convocatorias. Y Paula, especialmente la directora general, te agradezco tanto la colaboración estrecha como la participación hoy, ¿no? Y a pesar de lo complicada de las fechas, sí que creíamos que era importante poder tener esta oportunidad para explicar estas convocatorias que vamos a comentar a lo largo de hoy. Para recordar, convocatoria de ayudas a renovables eléctricas, pero también convocatoria de ayudas a renovables térmicas, que a veces, ¿no? Al menos creo que a nosotros sí que nos pasa en el ámbito de política energética, la parte térmica la tendríamos a dejar un poco más abandonada, o no se le había prestado tanta atención, pero es importantísimo si queremos realmente reducir emisiones y avanzar en transición energética. Em, Como decía, son convocatorias de las que hemos trabajado muchísimo con la Xunta. Son convocatorias que gestionamos nosotros desde el IDAE a nivel estatal. Y ahora os contaré un poco el histórico, pero queríamos y creíamos que tenía todo el sentido que las tipologías elegibles, que el diseño de la convocatoria, que los criterios de puntuación se ajustaran lo máximo posible a la realidad del territorio, a los tipos de proyectos que se vayan a poder presentar y a lo que sea prioritario con los recursos que haya, ¿no? Y pues mejor conocimiento que el que haya directamente, ¿no? A nivel de la propia Galicia, pues no puede haber, y por tanto para nosotros es especialmente valioso ese trabajo conjunto. Estas convocatorias, y luego lo veréis en el detalle, nos permiten movilizar, si no me equivoco, más de 20 millones de euros en total dirigidos a Galicia. Es una gestión pues un poco sui generis, ¿no? No son ni convocatorias, no es ni una convocatoria general abierta al conjunto del Estado, aunque lo gestionemos nosotros, y no es tampoco una convocatoria puramente territorializada donde la ventanilla está en la Xunta, ¿no? Es una cosa intermedia. Y simplemente, bueno, el contexto es, estos son fondos europeos FEDER del periodo que llamamos 2014-2020, lo cual significaba que teníamos que convocar ya. Como sois conscientes, estamos a final de 2020 y sí que hay algunos años más para terminar de ejecutar, ¿no? Y ante, bueno, pues la imposibilidad de haber ejecutado en años anteriores con la dotación que nos venía dada, pues hemos intentado ser creativos y hemos, bueno, configurado este sistema, que espero que sea útil y que nos permite pues hacer posibles estas convocatorias. Pero esto explica también un poco el reparto, la dotación presupuestaria. Pues si habéis mirado un poco a nivel estatal, pues poco intuitivo, como poco, y simplemente pues es que es el resultado, ¿no? de un ejercicio de planificación que se hizo para el periodo 2014-2020, junto con pues lo que se haya ejecutado y lo que quedará de remanente. Tiene que también indicar que obviamente ahora empezaremos un nuevo periodo de programación de fondos europeos, y especialmente el plan de recuperación, y por tanto seguramente no, es seguro que podremos trabajar en nuevas convocatorias. Como decía, son convocatorias de renovables térmicas y eléctricas. Hemos procurado que aporten algún tipo de innovación, bien sea por la parte tecnológica o técnica,
bien sea en la gestión, es decir, en quién hay detrás, con algún tipo de participación social, con algún tipo de incidencia especial en favor de la transición justa ligada a zonas, ¿no?, afectadas por centrales en cierre, que como sabéis, pues en Galicia es uno de los casos, en el caso de la central de Aspontes y las comarcas en el entorno, ¿no?, pues intentando dinamizar y aprovechar las oportunidades de la transición energética en esos entornos, o comunidades energéticas, que es una figura que, como sabéis, se está desarrollando todavía, pero ya en esta convocatoria queríamos adelantar alguna señal favoreciendo, ¿no?, proyectos que cuenten con alguna clase de participación social. O también innovación. Cuando hablamos de innovación también nos referimos a la aplicación, ¿no? Es decir, instalaciones renovables integradas en consumos industriales, consumos empresariales, integradas en edificación pública y, por tanto, bueno, pues un valor añadido ahí, ¿no? Entendemos que en el contexto actual tiene sentido cuando pensamos en el chip, ¿no?, de la recuperación económica. Es verdad que todavía no hemos terminado de vencer a la parte sanitaria de la crisis bueno, y eso es una de las cosas que complica estas fechas, pero además de seguir combatiendo la parte sanitaria, obviamente, yo creo que a todas las administraciones nos tiene ocupadísimos el pensar en qué viene después, ¿no?, y en cómo reactivamos la economía. Y bueno, pues estas ayudas, además de tirar de cadena de valor, y sabéis que en España, en el conjunto del Estado, tenemos cadena de valor en renovables térmicas, renovables eléctricas, somos punteros en muchas tecnologías a nivel europeo y a nivel global, y por tanto, pues tiene sentido, tiene esa alineación de estas convocatorias, pero además, por su propia naturaleza, pues ayudan a reducir costes operativos de las empresas, ¿no?, aquellas que se acojan pues a instalaciones de autoconsumo o aquellas que aprovechen calor renovable con estas renovables que se pueden instalar. Todo esto pues reduce costes operativos y entendemos que mejora la competitividad, como mínimo pues facilita un poco las cosas, como digo, no es una época en la que las cosas son complicadas. Un mensaje importante que a trasladar antes de dar paso a la directora Xeral y luego al resto de compañeros. Como decía, son fondos FEDER del periodo operativo que cierra ahora, que termina ahora. Sabéis que históricamente, ya no solo a nivel estatal, sino en toda Europa, cuesta mucho históricamente ejecutar fondos europeos. Y esto es una preocupación en general, pero es una preocupación en particular por lo que os voy a comentar. Para nosotros estas convocatorias, además de aprovechar al máximo los fondos que teníamos presupuestados, es una especie de ensayo general, una especie de prueba de cara al plan de recuperación que se nos viene encima en breves. Sabéis que hay comprometidos 72.000 millones de euros en subvenciones, digamos, en ayudas a fondo perdido para España en los próximos años. En principio, en torno al 10% de los cuales van ligados a la transición energética. Por tanto, un presupuesto muy importante en los próximos años para renovables, para eficiencia, para nuevos modelos de negocio. Es verdad que está pendiente de aprobación ese plan concreto que presentemos a nivel estatal por parte de la Comisión Europea. Y una de las cosas que Europa siempre nos pone la lupa es, cuando pedimos fondos nuevos, como os podéis imaginar, es la ejecución de los fondos anteriores, ¿no? Y como digo, pues en España siempre nos ha costado ejecutar los fondos anteriores. Por tanto, un mensaje a trasladar, ¿no? Para nosotros es muy importante estas líneas por el valor que tienen en sí mismas, por supuesto, pero también para poder demostrar internamente, ¿no?, de cara al resto de cuestiones que compiten de alguna forma por estos fondos, pero también de cara a Europa, que en el ámbito energético no solo somos desde el gobierno, desde los gobiernos autonómicos que estamos poniendo esto como prioridad, sino que detrás hay todo un sector, o muchos sectores, mejor dicho, que están dispuestos a coger la pelota, que están dispuestos a invertir, que están dispuestos a avanzar en transición energética y, por tanto, que tiene mucho sentido garantizar esas partidas y, por tanto, poner en marcha nuevas líneas en materia de renovables y en materia de transición energética. Por tanto, ser capaces de ejecutar bien o muy bien estos fondos, pues a nosotros luego nos permite decir, ¿ves? Aquí hay demanda, esto tira, y si como país y como territorio queremos ejecutar bien los fondos europeos, ayúdame a poner más fondos en esto porque esto tira, ¿no? Os podéis imaginar que hay muchas otras cosas que también son muy prioritarias, pero bueno, los que trabajamos en este sector estamos convencidos de que tiene sentido por lo energético y por lo económico. Ya se han ido cerrando convocatorias de este tipo en otros territorios y la verdad es que ha habido resultados muy, muy dispares. En algunos se ha cumplido muy sobradamente el objetivo y eso es lo que queremos ver, ¿no?, lo que nos gusta ver. Y en otros, la verdad que nos ha costado más, nos ha costado un poco más llegar a los objetivos.
Y una de las cosas que nos comentaba el equipo es que allí donde ha habido jornadas de este tipo, ¿no? Donde el gobierno autonómico se ha implicado especialmente, donde el sector se ha implicado, pues ha ido muy ligado a dónde ha habido éxito, ¿no? Por tanto, el que nos podamos ver hoy me da señales para la esperanza y veo muchísima gente conectada, ¿no? Estamos ya más de 100 personas conectadas de empresas, de entidades, de la propia administración y me da buenas señales. Pero en todo caso, lo que no quede claro hoy, estamos a vuestra disposición, todo el equipo a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cuestión. Y sobre todo no esperemos a la última media hora, que somos muy tendentes, ¿no? A recoger todos los papeles, tenerlo muy claro, pero luego no darle al OK en la sede electrónica hasta el último momento. Y luego pues sale el típico problema con el certificado digital, con el servidor, con el no sé qué, y tenemos problemas, ¿no? Por tanto, sé que son fechas complicadas, pero sí que os pido que vayáis adelantando en la medida de lo posible, que cualquier cuestión la podáis comentar con nuestros servicios técnicos o nuestros servicios informáticos cuanto antes para poderlo resolver y, por tanto, que tengamos una convocatoria que tenga, o dos convocatorias con el máximo éxito. Por tanto, mensajes y ya dejo paso. Lo primero, todos aquellos proyectos que tengáis susceptibles de acogerse, que los podáis presentar, que podamos demostrar, ¿no? Bueno, primero que os podáis aprovechar de estas convocatorias, pero que podamos demostrar que hay demanda. Y en segundo lugar, proyectos que todavía no tengáis vistos y por tanto que no entren ahora, el mensaje es seguir trabajando en ellos, seguir identificando proyectos. Si sois promotores, si sois instaladores, si sois ingenierías, seguid avanzando en identificar proyectos, identificar clientes, hacer propuestas interesantes en redacción de los proyectos, en tramitación, en aquellos que requieran autorización. Y oye, pues creemos que hemos diseñado las convocatorias con las tipologías que pueden ser más relevantes o más prevalentes en el territorio. Si tenéis proyectos o conocéis proyectos que no encajen en estas tipologías, insisto, como habrá nuevas convocatorias ligadas al plan de recuperación, pues nos lo decís también para que las siguientes pues se puedan tener en cuenta, ¿no? Pero eso irá ligado, como digo, al éxito, ¿no? de esta convocatoria. De modo que cuando se activen finalmente los fondos del plan de recuperación, pues tengáis toda esa cartera de proyectos, ¿no? que de forma muy rápida podamos presentar y, por tanto, podamos ir cumpliendo. Y bueno, pues sí puede ser de matrícula y si no, como mínimo de notable, ¿no? El interés que podamos demostrar como sector y como país, porque creo que es importante. Un ultimísimo mensaje, también adelantaros con el plan de recuperación, simplemente para que os vaya sonando. Para el plan de recuperación con los fondos europeos nos vamos a basar, uno, en estas convocatorias, como ya he insistido, pero dos, también vamos a lanzar una serie de, hemos usado el anglicismo call for interest, o son realmente convocatorias para expresar, ¿no? manifestaciones de interés, que lo que pretenden ser no es una preselección de proyectos, no es un filtro previo, no es un registro previo. Lo que vamos a lanzar son una especie de consultas abiertas, casi como un cuestionario, para que nos ayudéis como sector, como promotores, pues realmente a diseñar las nuevas líneas que podamos sacar a partir de ahora, ¿no? El trabajo que hemos hecho, muy bilateralmente de la mano de la Junta en este caso y de los gobiernos autonómicos para diseñar esta convocatoria, pues una especie de convocatoria más amplia para que nos ayudéis a identificar qué tipos de proyectos, qué tipo de intensidades de ayuda, qué tipo de características se podrían acoger a los propios fondos. Esto simplemente que os suene, es una parte, no es el objeto de la jornada de hoy, pero bueno, que os suene para que en las próximas semanas aquello que vaya sacando podáis tener identificado. Para terminar, gracias de nuevo por conectaros. Soy consciente, como digo, de que son fechas complicadas, pero es muy importante, yo creo, que podáis escuchar de primera mano las posibilidades de estas convocatorias y que lo que no os cuadre, insisto, lo podáis preguntar. Voy a poder quedarme para el resto de la jornada, pero os dejo en muy buenas manos con nuestro equipo técnico. Está Víctor Marcos, que es mi director de renovables aquí en IDAE, y Luis García, que es el jefe de departamento, que realmente es el que ha hecho posible estas convocatorias, muchas horas y mucho esfuerzo de trabajo que ha hecho posible esto también en un tiempo récord y en un año complicado para todos. Insisto, agradeceros y invitaros en lo máximo posible que podáis presentaros a estas convocatorias. Y sin más, Paula, directora general, como conoceréis, de Planificación Energética y Recursos Naturales, y me vais a perdonar mi terrible acento en galego de la Xunta, insisto, muchísimas gracias por toda vuestra colaboración y el impulso, y estoy convencido de que todo el trabajo que tenemos por delante es más fácil porque estáis al otro lado, ¿no? para ayudarnos en algo tan estratégico como es la transición energética. Paula, cuando quieras. Muchas gracias, Joan. Gracias por la presentación. Gracias a todos. Bueno, en principio, buen día a todos y a todas. Me vais a permitir que hable en castellano, porque bueno, sé que hay gente conectada de IDAE, aunque el saludo inicial, lógicamente, pues
pues me gusta dar en gallego. Bueno, en primer lugar, agradeceros de verdad a Ida, a todo su equipo, al director en particular, bueno, por esta organización de la jornada, por habernos brindado a poder organizar conjuntamente esta webinar. Desde luego también agradecer al equipo de INEGA, que sé que ha trabajado intensamente con vosotros, con una colaboración muy estrecha para poder organizar esto en un tiempo récord, con las fechas en las que estamos, todos un poco apurados con el cierre del año, con nuevas iniciativas, con nuevos proyectos. Entonces, bueno, en primer lugar, ese agradecimiento, desde luego, a los dos equipos, a Joan en particular por este ofrecimiento y, desde luego, pues a todo el equipo también interno de este instituto, del que yo también soy directora, ¿vale? Bueno, simplemente también trasladaros un mensaje, recogiendo un poco el guante que me ha lanzado Joan, un mensaje de ánimo, un mensaje a todos los participantes, que he visto que ya más de 100, un mensaje de implicación, un mensaje de que realmente aprovechemos estas oportunidades que nos están ahora mismo brindando desde todas, para conseguir todos estos objetivos. Nos están abriendo pues un abanico de oportunidades muy importante, que sabemos que no es sencillo, pero sí que es verdad que debemos tenerlas como reto y realmente utilizar todas las herramientas que nos están poniendo las diferentes administraciones con todos los fondos europeos que tenemos ahora mismo con una línea de posibilidades. Entonces, desde todos los ámbitos y todos los sectores de la economía, pues recogiendo ese mensaje que lanza el director de IDAEC, animaros de verdad a buscar iniciativas, a participar, a diseñar vuestros proyectos con estos objetivos para que realmente la ejecución de estos fondos pues sea una buena ejecución de fondos y podamos realmente aprovecharnos como sociedad en Galicia de todo esto que nos están brindando, ¿vale? Bueno, simplemente unas notas de nivel general. Desde Galicia se lleva trabajando muchos años en la economía verde, con el impulso de las renovables. Desde INEGA se llevan a cabo muchas iniciativas desde hace mucho tiempo para pues estar situados un poco en la vanguardia, ¿no? del liderazgo en renovables. De hecho, pues, en Galicia el 75% de la electricidad consumida se genera a partir de fuentes renovables. Tenemos una previsión más o menos de cierre del año del 37% de consumo de energía final a partir de fuentes renovables, superando los objetivos de las directivas europeas, que establecen un 20% para el 2020, incluso un 32% para el año 2030. Pero bueno, en todo caso, con estas cifras que nos invitan a pues, tener un cierto optimismo de que estamos por el buen camino, pues lógicamente es necesario seguir trabajando pues, de cara a una descarbonización de nuestra economía, y para lograrlo, lógicamente, tenemos que incrementar la participación de proyectos en todo este tipo de apoyos de financiación, ¿vale? Debemos seguir trabajando para conseguir esta descarbonización. Es cierto que en el contexto actual ya es una realidad pues las nuevas tecnologías, ya es una realidad el hidrógeno. Hace 2 meses prácticamente nadie hablaba, poca gente hablaba en planos de hidrógeno. Ahora estamos viendo iniciativas de planos de hidrógeno pues casi que en todos los sectores. Entonces, es cierto que todo va muy deprisa y tenemos que estar. En Galicia tenemos que estar. Y desde luego tenemos que sumarnos pues a este tipo de iniciativas para poder aprovechar y poder estar y que realmente repercuta en nuestra comunidad autónoma todas estas oportunidades que nos están brindando. Por todo esto, pues lógicamente el arranque de estas ayudas, que sí que, como comentaba el director de IDAE, suman más de 20 millones de euros, 20,4 millones de euros, en 2 convocatorias, una de renovables térmicas y otra de renovables eléctricas para proyectos en Galicia, pues van a suponer un impulso importante para el desarrollo de proyectos renovables, pues tanto en el sector industrial, en el sector agroindustrial, con proyectos de biogás, proyectos fotovoltaicos, es decir, todo un mare magnum de proyectos
para implantar en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, me gustaría no dejar esta oportunidad de presentación de la jornada para señalar la necesaria y existente colaboración entre IDAE e INEGA para poder ejecutar estas ayudas. Sin esa coordinación y esa colaboración, todo sería mucho más difícil. Con lo cual, desde el diseño de las propias órdenes como en el desarrollo, pues sí que me gustaría, pues lógicamente, dejarlo claro y constancia, y que esa continuidad en este trabajo, pues que creo que va a ser fructífero para todos, pues sea durante estos meses y estos años seguramente mucho más intenso. Simplemente para terminar, y como además sé que tanto Emérito Freire, director del Departamento de Energía y Planificación Energética de INEGA, como los compañeros de IDAE, Víctor Marcos y Luis García, van a explicaros todo esto con muchísimo detalle y muchísimo mejor que yo, simplemente daros dos datos muy importantes. Y como Joan decía, no esperéis al último minuto y a la última media hora para poder presentar vuestro proyecto. Os dejo dos datos. Ayudas de energías renovables térmicas. La línea roja está en 11 de enero a las 12 horas. Y la línea de energías renovables eléctricas el 11 de febrero a las 12 horas. Con lo cual, bueno, pues invitándoos a que, pues lógicamente, no esperéis hasta el último momento, que trabajéis intensamente en estos proyectos para poder presentar para poder presentarnos a estas líneas de ayudas, y que eso, lógicamente, redunde en un beneficio de todos los sectores gallegos, que es un poco la línea en la que estamos trabajando desde la Xunta de Galicia. Aprovecho para desearos a todos una excelente jornada, que la aprovechéis, brindaros desde luego desde INEGA y desde IDAE también, según ha comentado el director, cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad de asesoramiento, pues los técnicos están a vuestra disposición. Y también aprovecho pues para desearos a todos unas felices fiestas, que ya es la semana que viene, ya estamos inmersas en ellas, pero que no os olvidéis de que tenemos dos fechas importantes encima de la mesa, el 11 de enero y el 1 de febrero. Así que nada más, encantada de saludaros a todos. Yo también me voy a tener que despedir, pero bueno, os dejamos en buenas manos. Creo que ahora os van a hablar de las líneas generales de las convocatorias. Víctor Marcos, que creo que está por ahí ya preparado. Así que sin más, agradecer de nuevo a IDAE, a mi gente de INEGA, y nada, que aprovechéis mucho la jornada. Muchas gracias a todos, buen día, un saludo. Me vais a perdonar, pero creo que Víctor no va a poder hacer la presentación. Tenemos a Rosa de Gestión de Demanda, que trabaja conmigo, que va a ser la encargada de presentar el inicio de las líneas. Si quieres, Rosa, puedes compartir la pantalla. Pues, hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Mingo. Trabajo en el departamento de Luis García y bueno, pues hemos estado trabajando mucho, muy intenso, durante estos últimos meses para que estas líneas de ayuda pues sean lo más eficiente y lo mejor posible para todos vosotros. Entonces, va a ser una explicación muy rápida, pero cualquier duda, cualquier comentario, cualquier apoyo que necesitéis, estamos a vuestra disposición en las preguntas de hoy y después en el IDAE cuando necesitéis. A ver, creo que ya se ve, ¿no?, la presentación. ¿Se ve? Ponle en formato presentación, sí, ahora. Sí. Vale. Pues a ver. Las convocatorias, las dos convocatorias de las que estamos hablando, la convocatoria térmica y la convocatoria eléctrica, se han basado en unas órdenes de unas bases reguladoras, tanto térmicas como eléctricas, desarrolladas y elaboradas por la Subdirección General de Energías Renovables y el IDAE. Además, bueno, pues han incluido aportaciones de todas las comunidades autónomas,
entre ellas Galicia, por supuesto, y han estado sometidas a exposición pública durante 2 meses, de los que hemos recibido muchos comentarios de todos los sectores, de todas las comunidades, de todos los organismos, y se han tenido en cuenta para la elaboración de estas órdenes. Las órdenes son dos, la 765 para energías renovables térmicas y la orden 766 para energías renovables eléctricas. La tramitación de las convocatorias pues, se ha hecho a través de grupos bilaterales entre Comunidad Autónoma e IDAE, para establecer pues, las tipologías de actuaciones que creíamos se acoplaban mejor a cada comunidad autónoma, porque cada comunidad autónoma tiene sus propias necesidades y su propio mercado. Entonces, esto ha sido un factor importante en la colaboración entre IDAE y las comunidades autónomas. Y se han establecido también para cada comunidad autónoma unos criterios de valoración, una puntuación exclusiva para cada comunidad autónoma, en función, pues igual, de necesidades y de criterios. Se ha recibido información de asociaciones y de empresas de toda la tipología de proyectos que podían desarrollarse en forma y en plazo dentro de la comunidad autónoma de Galicia, en este caso. En el caso también de Galicia, como han comentado antes los directores, la convocatoria eléctrica tiene un presupuesto de 12 millones de euros, con lo cual ha tenido que pasar además una autorización de Consejo de Ministros. Para la convocatoria térmica no ha superado, eran 8.400.000 y no superaba este importe, entonces no ha tenido que pasar Consejo de Ministros. Pero bueno, son una serie de procesos y trabajo que ha dado lugar a estas convocatorias pues para el mejor desarrollo de todo este presupuesto. Las normas que aplican en las convocatorias son 3 principalmente. El reglamento de la Unión Europea, el 651/2014 de la Comisión, que establece que las convocatorias se desarrollen en un procedimiento de licitación sobre una base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios. Por otro lado, la cofinanciación se ha hecho con fondos FEDER del ejercicio 2014-2020, como comentaba Joan en su exposición, y entonces tiene que cumplir una serie de reglamentación europea de fondos FEDER, que son la 1303 y el 1301-2013 sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y además, pues tiene que cumplir toda la Ley General de Subvenciones y el reglamento que está incluido en el Decreto 887 y en la Ley 38-2003. ¿A quién va dirigida estas convocatorias? Bueno, pues a cualquier tipo de beneficiario. Digamos, son personas físicas, personas jurídicas, públicas, privadas. Cualquier tipología de beneficiario tiene cabida dentro de estas convocatorias. Siempre que, bueno, pues que estén, o sea, que puedan llevar a cabo estos proyectos o actividades que motivan la concesión de la ayuda. Pueden incluir consorcios, pueden incluir comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, es decir, cualquier persona, cualquier entidad puede presentarse y tiene cabida dentro de estas convocatorias. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se ha establecido el importe máximo de la ayuda unitaria? Bueno, pues estas convocatorias, por toda la legislación que aplica, toda la normativa, tiene que cumplir todos los requisitos que establece la Comisión Europea y se ha hecho en base a 3 cálculos. Por un lado, el cumplimiento del artículo 41.10 del Reglamento 651 de la Comisión Europea establece un coste subvencionable, que es la diferencia entre los costes de una inversión similar pero menos respetuosa con el medio ambiente y una inversión muy respetuosa con el medio ambiente. Y el artículo 41.10, cuando la ayuda está concedida con un procedimiento de licitación sobre una base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, como ha sido esta convocatoria, la intensidad de la ayuda puede llegar a alcanzar el 100% de los costes subvencionables, de estos costes subvencionables que hemos definido en el artículo 41.6b. Por otro lado, tiene que cumplir el reglamento FEDER para cada comunidad autónoma. En el caso de la comunidad autónoma de Galicia, el porcentaje de ayuda máximo que se le puede permitir es el 80% sobre este coste subvencionable.
Y por último, tiene que cumplir con unas condiciones de rentabilidad. Es decir, un uso de fondos de manera legal y regular y con una conformidad de un principio de una gestión financiera. Es decir, no se puede sobre retribuir un proyecto que por sí solo sería financiable, ¿no? Evitar sobre retribuciones por ayudas demasiado altas. Para esto se calcula la ayuda, se establece un valor ASUM de una inversión rentable por sí misma. Esta ASUM no aplica en tipologías que están destinadas exclusivamente a la administración pública, entidades públicas. Este importe de ayuda y valor ASUM representa el nivel de inversión que obtendría una rentabilidad razonable sin necesidad de ayudas para una empresa privada. Como hemos dicho, para una empresa pública, una entidad pública, todo ello es el mínimo de inversión que debe aportar. Todo ello bajo una normativa de no interferencia en mercados, en ayudas de Estado, límites del programa FEDER como hemos establecido, otros criterios que la Comisión Europea establece. No podrá recibirse una ayuda mayor que la diferencia entre los costes justificados y este valor ASUM. El valor ASUM para cada tipología se ha establecido en la convocatoria en el anexo 8. Este valor ASUM está definido en cada convocatoria, tanto la convocatoria térmica como la convocatoria eléctrica. Y los proyectos cuyos costes de inversión sean iguales o inferiores a dicho valor no podrán recibir ayudas, ya que están considerados que son inversiones con una rentabilidad razonable según los criterios que establece la Comisión Europea. El importe de la ayuda pues será el presupuesto, el importe de la ayuda, o sea, el importe de la ayuda es el presupuesto finalmente ejecutado por la potencia. Esto se establece un presupuesto unitario y este ASUM que se establece en cada convocatoria. Esto es el importe de la ayuda a certificar. Primero, ahora lo explicará un poco más en detalle Luis García cuando haga su exposición, pero primero nosotros en esta concurrencia competitiva tenemos que establecer una ayuda, que es la ayuda que nosotros, como solicitante, estimamos necesaria para nuestro proyecto, en función de nuestro presupuesto y en función de nuestros costes de mantenimiento, operación. Esa ayuda la establecemos nosotros, o sea, la establece el solicitante de la ayuda. No podrá ser superior al importe máximo que se establece en la convocatoria, pero no será el final de la ayuda a certificar, que será bajo el presupuesto que finalmente se ejecute. Es esto que está aquí reflejado en la transparencia y que después Luis explicará un poco más en detalle mejor ya sobre el proceso de presentación de las ayudas. El importe total de la ayuda total, el importe de la ayuda total a certificar será el importe de esta ayuda unitaria que se calcula anteriormente por la potencia final que se ejecute en el proyecto. Los criterios de valoración de los proyectos que se presenten a convocatoria, pues como hemos dicho, están establecidos para cada comunidad autónoma. El procedimiento, los criterios de valoración hemos establecido que tienen que ser sobre unos criterios claros, transparentes y no discriminatorios, por lo cual todos los criterios son los mismos para cualquier solicitante de esta ayuda. El criterio económico se basa en un presupuesto máximo y una ayuda máxima y mínima que están especificadas que se especifican para cada actuación. Para cada solicitud presentada se establecen estas ayudas máximas y se coge la mayor y la menor y se calcula el presupuesto a través de esta fórmula que aparece aquí. Otro criterio de valoración será la zona de transición justa, la viabilidad administrativa y las externalidades positivas técnico-económicas, incluida la innovación y la hibridación, que aparece reflejada en cada convocatoria en una tabla, organizativo, pues por comunidades energéticas, etcétera, social, ambiental, por la generación de empleo, desarrollo rural, sectores particulares que la comunidad ha querido destacar,
o industrial y empresarial para impulsar por sectores industriales. El establecimiento de los criterios tenía un rango en el que se podía mover y establecer cada comunidad autónoma. Los criterios para la Comunidad Autónoma de Galicia pues, han sido los que aparecen aquí en esta tabla. El criterio económico tiene un máximo de 40 puntos. Esto solo es la puntuación máxima que cada proyecto puede obtener. Luego, en función de los criterios de esta fórmula que aparece en la transparencia, pues obtendrá un valor mayor o menor. Y esa suma de puntuación será la que definitivamente establezca la relación de actuaciones que tendrán ayuda, que podrán obtener ayuda en primero o segundo lugar. Y nada más, muchas gracias. Ahora Luis va a explicar un poco mejor todo esto de las ayudas que así de principio parece un poco complicado. Gracias por la atención. Antes de hablar yo, Emérito Freire, con el que hemos estado colaborando muy intensamente, va a contar con más detalle de la parte de los criterios y de la selección de tipologías que se han decidido para esta convocatoria y que, por supuesto, se ha hecho directamente con la Xunta, que nos parecía lo más importante, porque ellos son los que realmente saben qué es lo que necesita Galicia mucho mejor que nosotros. Emérito, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me escucha perfectamente? Sí, se te escucha perfectamente, Emérito. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y gracias a todos los asistentes por acudir a esta convocatoria que esperamos sirva para aclarar todas las dudas que puedan surgir a la hora de tramitar estas solicitudes de ayuda. Quiero agradecer muy sinceramente al equipo técnico tanto de INEGA como de IDAE por haber hecho posible esta webinar en un tiempo récord y con la sobrecarga de trabajo a la que estamos sometidos estos días todos, ¿no? Como comentasteis ya anteriormente, tanto los directores como los anteriores ponentes, ponemos en marcha en cooperación co IDAE dúas convocatorias de axuda cun orzamento global de 20,4 millóns de euros para a produción de enerxía térmica e enerxía eléctrica con fontes de enerxía renovable na Comunidade Autónoma de Galicia. En concreto, a de renovables térmicas conta cun orzamento de 8,4 millóns de euros que mobilizará un investimento privado adicional da orden dos 15 millóns de euros, evitando a emisión á atmosfera de preto de 25.000 toneladas equivalentes de CO2 ao ano. En canto á convocatoria de enerxías renovables eléctricas, conta cun orzamento de 12 millóns de euros que mobilizará un investimento privado adicional da orden dos 33 millóns de euros, evitando a emisión á atmosfera de outros 25.000 toneladas equivalentes. En concreto, podemos hablar, en todo caso, de un presupuesto de 20,4 millones de euros que movilizan aproximadamente unos 40,8 millones de euros y un CO2 evitado de cerca de 50.000 toneladas equivalentes de CO2 al año. Como beneficiarios, vemos aquí en los artículos 6 y 7 de las bases que aparecen en las órdenes TED 765 y TED 766 y en la disposición cuarta de la convocatoria, pues son todo tipo de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y también, sobre todo, las empresas de servicios energéticos. Aparece también el nuevo concepto de comunidades energéticas y otros mecanismos de participación ciudadana, como pueden ser las comunidades de energías renovables, que tienen que cumplir la Directiva 2018-2011 y el Real Decreto 23-2020. Para cumplir con la exigencia de local, es muy importante que los miembros de estos que participen en estos proyectos estén situados en un radio de 20 kilómetros, ¿no?, en relación con la situación del proyecto.
También son beneficiarios de estas ayudas las comunidades ciudadanas de energía, que están perfectamente definidas en el artículo 2 de la Directiva 2019/944, y también son beneficiarios entidades que promuevan mecanismos de participación ciudadana, tipo PPA y otros contratos participativos con los consumidores de energía que faciliten la integración de renovables o la gestión de la demanda. Y, por supuesto, también entidades sin ánimo de lucro que incluyen entre sus finalidades el desarrollo de sistemas de generación de energía o gestión de la demanda de una forma eficiente, incluyendo aquellas entidades de gestión y modernización de las áreas empresariales. En todo caso, todos estos beneficiarios deberán cumplir todos los requisitos exigidos en el artículo 6 y en el artículo 7 de las bases reguladoras y en el anexo 1. En cuanto a las actuaciones que son objeto de estas ayudas, que aparecen perfectamente definidas en la disposición 5, y en cuanto a la dotación presupuestaria en el anexo 10 de las bases, bueno, pues en el caso de las renovables térmicas, podemos decir que estas ayudas se destinan fundamentalmente a proyectos de biomasa, de biogás, de geotermia e hidrotermia, aerotermia y solar térmica, en aplicaciones residenciales, en aplicaciones industriales y en el sector servicios, y especialmente en aquellas instalaciones que tengan un mayor grado de innovación para lograr una disminución significativa de emisiones y un alto nivel de autoconsumo, además de también proyectos de generación de biometano. Por tipo de actuaciones, y se puede ver aquí en la pantalla, y para no entrar al detalle en todas ellas de una forma pormenorizada, podemos decir que aquellos proyectos de aerotermia que hibriden con fotovoltaica, el presupuesto que en esta convocatoria es de 1 millón de euros. Todos aquellos proyectos de biomasa y de district heating y redes de calor contarán con un proyecto de 4 millones de euros, dándole un nuevo impulso a la estrategia de la biomasa que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia en el periodo 14-20 y que nos ha permitido instalar en este momento cerca de 8.000 calderas de biomasa en los hogares gallegos. También se presta especial atención a los proyectos de biogás con una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros y a los proyectos de generación de biometano de 500.000 euros. Y, como dije anteriormente, todos aquellos proyectos de geotermia y hidrotermia cuentan con un presupuesto del orden de 1.300.000 euros y también se presta atención a la solar térmica con 107.000 euros. En total estamos hablando de un presupuesto de 8,4 millones de euros para el fomento de las energías renovables térmicas. Yo quisiera hacer especial hincapié, si veis en la tercera columna donde pone el límite de potencia nominal, veréis que para todos aquellos proyectos de aerotermia estamos hablando de potencias superiores a 200 kilovatios y los proyectos de geotermia estamos hablando para potencias superiores a los 100 kilovatios. Esto es para evitar solapamientos con las órdenes anuales que saca el INEGA, tanto para, sobre todo, energías renovables térmicas, tanto para familias como para empresas y entidades locales. Este es el motivo por el que se hayan considerado estas potencias superiores a 200 kilovatios para el caso de la aerotermia y superiores a 100 kilovatios en el caso de la geotermia. En el caso de energías renovables eléctricas, que como podéis ver contamos con un presupuesto de 12 millones de euros, las ayudas van a suponer un impulso importante para el desarrollo de proyectos de energías renovables eléctricas a partir de biogás agroindustrial o industrial, instalaciones fotovoltaicas, reservando parte para su desarrollo en islas. También en los sectores público o privado, instalaciones también eólicas, destacando la innovación y el desarrollo de potencia renovable asociada a almacenamiento o a la producción de hidrógeno y aplicaciones de autoconsumo.
podemos ver aquí, prácticamente en la columna tercera, un poco las distintas tipologías y las potencias, y en la cuarta columna la desagregación por tecnologías. Pero podemos decir, así de una forma agregada, que para tecnología de biogás agroindustrial o industrial se cuenta con una partida de 500.000 euros. Para todos aquellos proyectos de biomasa para generación de electricidad se cuenta con una partida de 500.000 euros. Para eólica, 2 millones de euros. Y para todo lo que son proyectos de desarrollo fotovoltaico se cuenta con una partida de 9 millones de euros, totalizando 12 millones de euros. En cuanto a los criterios de valoración, destacar que es concurrencia competitiva, totalmente de acuerdo con los criterios de admisión y valoración que os explicará a continuación Luis García Benedicto, pero yo lo que sí quisiera destacar ha sido la intensa colaboración de la Xunta de Galicia a través del INEGA con el IDAE en la definición de las tipologías y de las tecnologías específicas elegibles adaptadas a las características diferenciales que tiene nuestra comunidad autónoma, así como en el establecimiento de todos aquellos criterios que están vinculados a la transición justa, al reto demográfico, a la generación del empleo, a la innovación, a la lucha contra la pobreza energética y, con especial mención, a todos aquellos sectores estratégicos de la economía de Galicia. Como podéis ver ahí, los criterios son 4 criterios, son criterio económico, criterio para zona de transición justa, viabilidad administrativa y criterios de externalidades positivas. Y contamos con una puntuación de 40, 25, 10, 25 respectivamente. Y ahora pasaré a continuación a describirlos con un poco más de detalle. En cuanto al criterio económico, estamos hablando de que tiene una valoración de 40 puntos. Como podéis ver ahí, para calcular la puntuación se va a utilizar esa fórmula que aparece ahí en la tabla, indicando que A es la ayuda que solicitamos. A máxima se refiere a la ayuda unitaria máxima elegida entre todas las solicitudes, y A mínima es la ayuda unitaria mínima entre todas las solicitudes. De tal forma que obtendrá 0 puntos aquellas solicitudes que coincidan su importe con el valor máximo de la ayuda solicitada y 40 puntos aquellas solicitudes cuyo importe de ayuda coincida con el mínimo de la ayuda solicitada. El segundo criterio es zona de transición justa y está vinculada a todos aquellos proyectos que estén situados en zonas donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elabore convenios de transición en aquellos municipios afectados por el cierre de las minas, por el cierre de centrales térmicas o por el cierre de centrales nucleares. En el margen inferior de la diapositiva aparece el enlace donde se pueden consultar. En el caso de Galicia, pues son las zonas de Aspontes y de Meirama. En el caso de Aspontes se amplía incluso a los municipios de Cerceda, Órdenes y Carral. En cuanto al tercer criterio, que tiene que ver con la viabilidad administrativa, es un criterio valorado con 10 puntos y lo que nos viene a decir un poco es una puntuación en función del mayor grado de desarrollo administrativo del proyecto. Y se le conceden 10 puntos a todos aquellos proyectos pues, que ya dispongan de licencia de obra. Y entramos ya en lo que sería en el punto 4 de los criterios, que son las externalidades positivas, que como podéis ver, estas externalidades positivas están valoradas con 25 puntos y que abarca 4 criterios. El primer criterio es un criterio técnico-económico, valorado con 5 puntos, y lo que se hace es valorar desarrollos innovadores que integren distintas renovables, o sea, que hibriden renovables, que optimicen la gestión de la demanda, que posibiliten menores costes, proyectos que sean replicables y demostrativos,
y además aquellos proyectos que tengan integración arquitectónica. En definitiva, lo que se trata es de proyectos que faciliten la integración de energías renovables y dándoles sobre todo un carácter demostrativo. En el anexo 1 de las convocatorias se detalla ya con mucho más las características que debe reunir un proyecto para obtener dicha puntuación en función de cada tecnología. En cuanto al criterio organizativo, aquí se distinguen dos tipos de actuaciones. Por un lado, son proyectos realizados en una comunidad, proyectos realizados por una comunidad de energías renovables que tendrían una valoración de 5 puntos y proyectos realizados por otra modalidad de comunidad energética, ¿no? Como pueden ser comunidades ciudadanas, asociaciones, y estos tendrían 2 puntos. Os recuerdo que para ser considerado comunidad energética hay que cumplir los requisitos de la Directiva 2018/2011 y el Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio, y para ser considerado comunidad ciudadana de energía, el artículo 2 de la Directiva 2019/944. En cuanto al criterio social y ambiental, que está valorado con 5 puntos, está relacionado con aquellos proyectos que favorezcan la generación de empleo, el desarrollo rural o la lucha contra la despoblación en zonas de actuación prioritaria. También aquellos proyectos que disminuyan la pobreza energética o el impacto ambiental. Deberán cumplir al menos una de estas condiciones: desarrollarse en una instalación agroganadera o forestal, incluir el autoconsumo compartido, que sea un proyecto vinculado al tratamiento de efluentes o residuos, o que sea un proyecto que se desarrolle en el sector educativo o en el sector de la educación. Y el último criterio, que es el criterio ya industrial y empresarial, y está valorado con 10 puntos, está relacionado con aquellos proyectos que impulsen sectores estratégicos para la economía gallega y española. En concreto, en el caso de Galicia, son los sectores de la automoción, el sector forestal, el sector maderero, el sector turístico y la industria electrointensiva. Solamente ya finalizo indicándoos que todas estas ayudas que van a favorecer la penetración de las energías renovables en zonas de transición justa, que van a impulsar mecanismos de lucha contra la pobreza energética y que van a intentar impulsar actuaciones, como he dicho anteriormente, en sectores estratégicos de la economía de Galicia. Y no quisiera finalizar mi intervención sin destacar el impulso que estos proyectos pues, van a dar para generar actividad económica, que son proyectos que están totalmente alineados con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y que, desde luego, aparte de generar actividad económica, van a mejorar la competitividad de nuestras empresas, además de avanzar en conseguir el objetivo de una Galicia libre de emisiones de CO2 en el horizonte 2050. Y solamente recordaros lo que dijo anteriormente la directora, la línea roja para energías renovables térmicas a las 12 horas del 11 de enero y las energías renovables térmicas a las 12 horas del día 1 de febrero. Y que tanto en el INEGA como en el IDAE estamos a vuestra entera disposición para atender cualquier duda o aclaración que tengáis a bien solicitarnos. Muchísimas gracias por vuestra atención y buenos días. Muchas gracias, Emérito. Y muchas gracias por tu presentación y por la colaboración. Ahora voy a intentar yo daros la última pincelada, sobre todo pensando en vuestras preguntas y en todo aquello que podáis necesitar al respecto. Si me oís mal por el micrófono, me lo decís y intento hablar de otra forma para que me escuchéis bien. Por supuesto, en primer lugar, agradecer a la Xunta y en concreto a INEGA y a Emérito Freire y a su equipo la labor que han hecho de colaboración con nosotros para realizar estas convocatorias que sería imposible haber hecho sin su aportación y que desde luego no tendría ningún sentido haberla sacado sin
el criterio que han mostrado tanto a la hora de elegir la tipología de proyectos como los criterios de valoración. Creemos que es muy importante que cada convocatoria se ajuste a las necesidades y a las realidades de cada región concreta de España, de forma que realmente sean útiles y prácticas para cada uno de los beneficiarios. He visto por ahí preguntas de muchos tipos que intentaremos ir contestando y Rosa también ya creo que va contestando alguna que otra con el chat. Todo lo que podamos ayudaros lo vamos haciendo poco a poco y deciros que cualquier crítica nos viene muy bien. Como decía antes Joan, tenemos un futuro inmediato de desarrollo de un plan de recuperación para el cual necesitamos mejorar todo lo que vamos haciendo. Y estas convocatorias es una prueba que si tiene defectos, pues todo aquello que nos ayudes a mejorar, bienvenido. Voy a hablaros en principio de cómo se presentan las solicitudes dentro de la sede electrónica de IDAE, que creo que es lo importante, ¿no? Saber cómo tienes que presentar esa solicitud. Y después también hablaremos un poquito en concreto sobre cómo se establecen las ayudas, qué es el ASUM que hablaba antes Rosa, cómo se van asignando, al ser una forma de trabajo un poco distinta a la que estáis habituados, que normalmente tenemos unas concordancias simples, que tú tienes un proyecto, sabes qué porcentaje de ayuda tienes sobre el proyecto más o menos, lo presentas a la entidad correspondiente y te dan una ayuda y te quedas tan campante. Aquí, al ser una concordancia competitiva, tiene una serie de diferencias que intentaremos establecer ahora para que podáis entender bien cómo tenéis que solicitar esta ayuda. Bien, el plazo ya lo han dicho, lo han remarcado y yo también lo remarcaría otra vez. Por favor, no lo dejéis para última hora. Estas instalaciones tienen que estar completamente finalizadas antes de mediados del año 2023, por lo tanto, tenemos que agilizar lo más posible todos los trámites burocráticos iniciales para la asignación de las ayudas. Cuanto más claramente presentéis los papeles y más fácil sea para los evaluadores el reconocer el proyecto y no tener que hacer subsanaciones, más rápidamente podremos sacar la resolución final y más rápidamente podréis ejecutar estas instalaciones. Importante deciros que al ser una convocatoria de ayudas de la Comisión Europea y tener un carácter incentivador, son proyectos que no pueden estar iniciados antes de presentar la solicitud de ayuda. ¿Qué significa que no pueden estar iniciados? Si el mérito de este estaba diciendo hace un momento que se favorecía si tenías la licencia de obras. Se entiende que un proyecto está iniciado cuando tú has encargado ya los equipos correspondientes a esa instalación. Cuando tú ya has hecho una petición formal de equipos o has iniciado las obras, evidentemente, de instalación. Todo el proceso anterior a ese encargo de los equipos o a ese inicio de las obras no se considera inicio de obras, sino que es preparación del proyecto, que es evidente que tiene que hacerse antes de la solicitud. No hay problema en tenerlo en esa fase. Las solicitudes constan de esta serie de conceptos que ahora vamos a ir viendo poco a poco en una visualización de la página web del IDAE, porque creo que lo importante es que no os enfrentéis a la página web del IDAE sin haberla visto antes, que va a ser más sencillo para que podáis formalizar vuestras ayudas. ¿Cómo entramos entonces a las ayudas? Bien, como hemos dicho, en la sede electrónica de IDAE os encontráis, si entráis en esta dirección de internet, os encontraréis con nuestra sede electrónica y ponen trámites y servicios. Entréis con vuestro certificado electrónico en vigor, un certificado que sea válido en España. Recalco esto porque algunos proyectos nos han venido con certificados electrónicos de otros países y eso es un problema porque no existe una correlación directa y hay unos certificados que no son válidos dentro de la sede electrónica de IDAE. Entonces, esto supone un problema que a veces hay que solucionar si se puede desde nuestros departamentos de informática o de gestión de ayudas. En cualquier caso, si tenéis un certificado electrónico en vigor en España, que también podéis verificar dentro de nuestra sede electrónica que lo tenéis, podéis entrar a hacer vuestros trámites. Cuando entréis, veréis que dentro de los trámites y servicios pues hay muchísimas convocatorias de ayudas que os pueden confundir. Bueno, hay dos en concreto que aparecen, una que es de ayudas a la inversión en generación eléctrica y otra que es de ayudas a la inversión en generación térmica. Elegís a la que queréis optar, os saldrá un display con todas las comunidades autónomas que están con estas ayudas. Elegís la Comunidad de Galicia y os aparece una página parecida a esta que veis aquí abajo, en la primera convocatoria, instalación, de lo que sea, y un acceder al trámite al lado. Luego veremos esta página con un poquito más de detalle, que es una página inicial que da una serie de información preliminar que os puede ayudar
para realizar la solicitud de ayuda. Pero la solicitud de ayuda se hace al acceder en el trámite. Si evidentemente se prohíbe meter el certificado electrónico o no es válido, hay algún problema, os aparecerá un aviso diciendo, por favor, introduzca usted el certificado electrónico. Lo primero que te aparece es una sola línea cuando tú vas a acceder al trámite. No aparece nada más, no os extrañe. Antes de aportar ningún tipo de documentación, lo primero que tenéis que hacer es rellenar el formulario de solicitud. Para ello editéis el formulario y os aparece 5 pestañas, como veis aquí. Estas 5 pestañas, la primera es del beneficiario y luego vamos a ir viendo una por una lo que se va pidiendo. Metéis todos los datos correspondientes al beneficiario, la persona, el tipo de beneficiario que es, pues el CNAE, todos los datos correspondientes a ese beneficiario. Es importante que donde pone CNAE, aunque sí que hemos establecido que solamente son necesarios incluir los CNAEs de aquellas instalaciones que requieren un CNAE específico porque la tipología de proyecto lo requiere o porque hay un criterio de valoración que lo requiere, por favor, todos meted el CNAE, aunque no tengáis que tenerlo obligatoriamente, porque si no se os va a pedir después. ¿Y por qué se os va a pedir después? Porque para hacer los informes a la Comisión Europea, nuestro Departamento de Gestión de Ayudas necesita tener el CNAE correspondiente a vuestra actividad. Cuando hayáis rellenado toda la pestaña de datos de beneficiario, os habéis podido dejar algún dato sin rellenar, por ejemplo, pues el NIF a lo mejor no lo habéis rellenado porque en ese momento no lo tenéis a mano o os habéis equivocado y habéis puesto una letra que no corresponde al NIF por lo que sea. Este tramitador lo que te hace es validar todas las respuestas que has dado a esta pestaña y si ve que hay alguna respuesta que es incorrecta o que no está rellenada y que tiene que rellenarse, os aparecerá un mensaje de validación diciendo, os falta por rellenar las pestañas que sean. Si queréis arreglar ese fallo porque os dais cuenta que es que os habéis equivocado en el NIF o que os habéis dejado un apartado sin rellenar, le dais a aceptar y rellenéis lo que corresponda. Si no, en ese momento no queréis rellenarlo porque, por ejemplo, no tienes el NIF a mano, pero quieres seguir cumplimentando la solicitud, lo dejaríais para un momento posterior. Recordad que hasta que no esté todo completamente relleno no podéis validar la solicitud, por tanto, ese apartado que no habéis rellenado en algún momento lo tendréis que hacer, pero bueno, lo rellenáis cuando sea y si queréis continuar con la siguiente pantalla, si rellenáis ese apartado en ese momento, pues tenéis que cerrar y continuéis con la pantalla que corresponda. La segunda pantalla, y esto viene también a alguna pregunta que he visto que se ha hecho por el chat, está el representante legal. Evidentemente, hay casos en los que el representante que va a realizar la solicitud no es el beneficiario. Por ejemplo, como venía a decir una de las preguntas, un instalador que va a hacer la solicitud en nombre del beneficiario porque pues, nos pasa muchas veces, ¿no? Si el beneficiario es una comunidad de vecinos, a lo mejor es muy complicado que la comunidad se ponga a rellenar tantos papeles, pero el instalador quiere que se haga la instalación. Pues muy bien, si tiene una carta de representación, tiene un documento de representación legal, que eso sí que lo tiene que tener. No ponemos formato porque el formato no nos importa en cada comunidad autónoma y en cada sitio el formato puede ser diferente, pero sí que es necesario que haya un documento que le identifique como representación legal. Él puede rellenar sin ningún problema esa solicitud como representante legal y persona que está realizando la solicitud. El siguiente sería los datos de contacto que necesitamos tener para poder saber con quién nos tenemos que comunicar. Pueden ser más de una persona, entonces ponéis los datos de contacto de aquel con el cual vamos a tener ese diálogo de información. Y la cuarta pestaña es la pestaña en sí más importante, es la pestaña del proyecto. Esta pestaña de proyecto es la que va a identificar qué tipo de actuación habéis elegido de entre las que existen en vuestra convocatoria. Y digo esto porque también he visto una pregunta del chat que habla de producción de hidrógeno con fotovoltaica. Y dice, en Galicia no se ha incluido la producción de hidrógeno con fotovoltaica, y en cambio se está incluida la producción de hidrógeno con eólica. Pues sí. ¿Por qué? Porque los presupuestos que hemos tenido han sido unos presupuestos muy ajustados y en un plazo de tiempo muy ajustado. Entonces, yo entiendo perfectamente que junto con INEGA hemos tenido que elegir aquellas tecnologías que pensábamos
tiene una convocatoria posterior y a la vista de, como decíamos antes, de el interés que pueda suscitar la producción de hidrógeno con fotovoltaica, no se vayan a dar ayudas en otra convocatoria, sino que en esta se han tenido que reducir el abanico de posibilidades para ajustarla al presupuesto que teníamos. Creo que es una labor intensa y muy de agradecer por parte de INEGA, que sin ella no podríamos haber sacado la convocatoria, claramente. Entonces, todo aquello que no haya quedado recogido en esta convocatoria porque no hemos tenido suficiente presupuesto o no hemos tenido suficiente capacidad de identificación de proyectos, podrá salir en la siguiente convocatoria, no hay ningún problema. Habláis con INEGA, habláis con nosotros y vemos las posibilidades de nuevas convocatorias sacar otro tipología de proyectos. Bien, dicho esto, elegiríamos la tipología que corresponde. Tenemos nuestro apartado de tipología. Bueno, evidentemente, pues donde la provincia en la que se va a hacer, la comunidad autónoma, que esa ya aparece por defecto, porque es centrado en Galicia, pues aparece en Galicia. Y una vez que elijas la tipología de proyecto, te van a aparecer debajo, por ejemplo, en innovación, un display diferente, así es biomasa. ¿Por qué? Porque cada tipología de proyecto, cada tipo de actuación, tiene se identifica con una innovación diferente y, por tanto, el display que aparece con innovación será diferente según tu tipología de proyecto. Ese es el display que aparece aquí y tendréis pues el que os corresponda. Si no estáis en ningún caso de innovación, no pasa nada, porque también se puede dar proyectos a aquellos proyectos que no tengan innovación. Poner no aplica y sencillamente seguir con el siguiente apartado. Debajo de cada una, bueno, lo veis aquí, debajo de cada uno de estos apartados veréis que ponemos una pequeña nota en la que intentamos explicar un poco de qué estamos hablando. Para centrarnos pues, en qué disposición de la convocatoria o qué artículo de la orden de bases se especifica que hace falta ese dato. Si aún así no entendéis lo que estamos pidiendo, os quedan dudas, pues no hay ningún problema porque tenemos un documento de preguntas frecuentes y tenemos también unos correos electrónicos para solucionar vuestras dudas. Dentro de estos apartados veréis que aparece el presupuesto subvencionable unitario máximo. ¿Esto qué significa? Esto es el presupuesto subvencionable que aparece en la convocatoria. En la convocatoria hay una disposición en la cual se nos dice para cada tipo de proyecto cuál es el presupuesto que hemos considerado desde IDAE, que es el presupuesto que se puede considerar como subvencionable. Si aquí, por ejemplo, que hay un presupuesto de 1 millón de euros por megavatio, si tu presupuesto son 2 millones de euros por megavatio, o es 1,5 millones o 1.200.000, no pasa nada. Tú puedes presentarte a la ayuda. Lo que sí que tienes que saber es que en esa fórmula que enseñaba al principio esta Rosa, cuando se vaya a verificar el proyecto, ese PSUJ que teníamos, el presupuesto máximo que vas a poder acceder por megavatio va a ser de 1 millón de euros. Si tú haces más, lo haces, lo presentas, pero no se te va a considerar a la hora del cálculo de la ayuda final, de la verificación. No hay ningún problema. Y si tu presupuesto es menor, tampoco pasa nada, pues tú tienes un presupuesto menor, no hay ningún problema. Este aparece ya por defecto porque tú al elegir la tipología de proyecto te aparecerá el que está incluido en la convocatoria. Debajo tú vas a poner el presupuesto que tú estimas en este momento que tiene tu proyecto. Evidentemente, pues tú pues ahora, de acuerdo con la petición de ofertas que tengo o por el estudio de mercado que he hecho, mi proyecto no cuesta 1 millón de euros, cuesta 900.000 euros por megavatio. Pues pones 900.000. Eso no significa que cuando vayas a justificar el presupuesto, una vez que lo hayas realizado, el presupuesto sea 900.000. A lo mejor resulta que has tenido un sobrecoste que no considerabas porque estabas en una fotovoltaica y has tenido que poner un sistema de anclaje de la fotovoltaica que no estaba pensado porque el tejado de tu edificio aguanta menos de lo que estaba planteado inicialmente y el presupuesto te ha subido a 1.200.000. Pues te ha subido, no pasa nada, tú justificas a 1.200.000, que luego se te recortará 1 millón por lo que acabo de decir, pero tú justificas lo que realmente has hecho. O lo contrario, eres un gesto fantástico y has conseguido por contratos que en vez de 900.000 iniciales solo eran 800.000. Pues pones 800.000 y ya está. Tú en la solicitud tienes que poner lo que tú ahora mismo estimas que es tu presupuesto para hacer el proyecto. Por supuesto, tú lo pones por megavatio, pero si son 800.000 euros y tienes 2 megavatios, pues aquí tendrás que poner 1.600.000, evidentemente, multiplicando. Luego aparece la ayuda máxima unitaria. Esa ayuda máxima unitaria es el máximo valor de ayuda que podéis solicitar para esa tipología de proyectos por megavatio o por kilovatio si estáis en el caso térmico. Esa ayuda máxima es la que pone en la convocatoria, no es la que tienes que solicitar. Puedes solicitar cualquier ayuda igual a esa o inferior. Evidentemente mayor no. Por tanto, si tu proyecto ves que con la mitad de la ayuda o con un 20% menos de ayuda lo puedes hacer, aquí yo no veo la cifra, pero se puede 95.000 euros, por ejemplo, por megavatio. Si tú lo puedes hacer por 80.000 euros por megavatio
de ayuda, pues bueno, 80.000, no hay ningún problema que pongas 80.000. Pones la cifra que tú crees que es necesaria para tu proyecto siempre que sea inferior al máximo que te establece la convocatoria. ¿Qué te permite eso? Pues eso te permite tener más puntuación en el apartado que hemos visto de criterio económico que ya he explicado antes, Emérito. Y evidentemente la ayuda total solicitada serán esos 60.000 euros por megavatio multiplicado por los megavatios que tengas. Si son 2 megavatios, pues serán 160.000 euros. Importante porque ya nos ha pasado, y por desgracia varias veces, en las convocatorias eléctricas todo está hecho por megavatio. Es decir, megavatios son 1.000 kilovatios, ¿vale? Y entonces, esa es la potencia que tendría por un megavatio. Tú imagínate que tuvieras solamente 100 kilovatios, pues evidentemente tu número es 0,1 megavatios y tu presupuesto será por 0,1, ¿de acuerdo? Tienes que saber cuál es la unidad en la que estás utilizando. Si te vas a las térmicas, está todo hecho en kilovatios, no en megavatios, en kilovatios. Por tanto, si tu instalación tiene 400 kilovatios de potencia de caldera de biomasa, pues tendrás una caldera de 400 kilovatios de potencia, no en megavatios. Pues no me pongas 400 si son megavatios, o al contrario, no me pongas 0,4 en el caso de kilovatios porque son 400 kilovatios, ¿vale? Es muy importante que os fijéis en las unidades. Por último, tenemos las obligaciones tributarias, que como sabéis es un requisito que se establece en la Ley General de Subvenciones y que tenemos que pedirosla ahora y después cuando se finalice el proyecto también se volverá a pedir. Tenéis las dos opciones, bueno, hay tres opciones, que una es la declaración sustitutiva, pero solamente es para proyectos muy pequeños o para públicas. Otra que es el modelo de autorización al IDAE, que es el IDAE el que ve si estáis al corriente de esas obligaciones tributarias, y la otra es que vosotros presentéis la certificación de que estéis al corriente de las obligaciones tributarias. Con esto finalizaríamos estas tres pestañas. Una vez que estén completamente rellenas y bien rellenas, podéis validar la solicitud y os aparecerían todas estas casillas que no estaban antes. ¿Qué son estas casillas? Pues una aceptación y una declaración de responsables. La mayoría de ellas se generan automáticamente y vosotros solamente vais a tener que firmarlas, no tenéis que introducirlas. Es una carpeta para que metas datos, sino para que firmes esas declaraciones. Luego tienes una memoria de proyecto que, según aparece en los anexos correspondientes a la convocatoria, sí que os pedimos que en esa memoria de proyecto, por favor, incluyáis los datos que os estamos solicitando, ¿vale? Eso es lo importante. Después, si metéis algún dato más o su memoria más completa, no hay ningún problema, pero que queden claramente identificados los datos que se os piden dentro de la convocatoria, en el anexo correspondiente a la memoria. Ahí se dice una serie de datos, meted esos datos. Caso fotovoltaico, que ya nos hemos encontrado el problema. Se está haciendo todo de acuerdo con la potencia establecida en el 413, es decir, se está haciendo todo con la potencia pico, la potencia de los paneles, no con la potencia del inversor, ¿vale? En cambio, en la memoria aparece la potencia del inversor. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es la potencia del inversor, pero en esa memoria ponéis tanto la potencia del inversor como la potencia pico o la potencia de paneles, que también la tenéis que meter, ¿vale? Evidentemente, como también os pedimos los paneles que hay de características, se puede calcular, pero si me des el dato es mucho más sencillo. Poner las dos, poner la potencia del inversor y la potencia de los paneles. En la solicitud lo hacéis todo en función de la potencia pico, de la potencia de los paneles, ¿vale? No de la potencia del inversor. Bien, bueno, te metéis por las escrituras de la empresa, etcétera, todos los datos que sean correspondientes. Si por lo que sea hay algún dato que en ese momento no lo tenéis, metéis algún tipo de papel que permita luego subsanar, ¿vale? Que nos quede claro que es que el papel que tenéis es provisional o hay algún problema que se pueda subsanar. Siempre que haya algo que se pueda subsanar. Y si es posible, meter las cosas ya que sean sin necesidad de subsanación, porque como os he dicho, vamos a agilizar mucho los trámites. Es importante que tengamos todos los papeles bien rellenados en el momento de hacer la solicitud. La aceptación de bases, deciros que, igual que las declaraciones responsables, como se genera automáticamente, es importante que las vais a firmar electrónicamente, pero es importante que veáis el modelo y lo leáis. Y luego que hagáis el clic o validéis que aceptáis el firmar esa declaración responsable o esa aceptación de bases. Por último, deciros que una empresa puede presentar más de un expediente, porque puede presentarse primero a más de una convocatoria. Puede presentarse en Murcia, como está en Galicia y en Extremadura. No hay ningún problema porque te aparecerán aquí las solicitudes, tienes en mis expedientes la posibilidad de ver todas tus solicitudes y en qué estado están. O puedes presentar más de un proyecto en Galicia, tampoco hay ningún problema. Se pueden presentar todos los proyectos que quieras. La única limitación que tienen las empresas es que no pueden
para un solo proyecto no puedes recibir más de 15 millones de ayuda, cosa que no creo que vaya a pasar en estas convocatorias. Por tanto, no hay ningún problema en que una empresa presente varios proyectos, ¿vale? Tenéis el soporte que os he contado antes, tanto a nivel informático, dentro del correo electrónico de soporte informático, y luego a nivel de las bases, hay correos electrónicos para cada una de las convocatorias, un correo específico, en el cual podéis pedir las consultas de lo que necesitéis en concreto. Hay una página general donde podéis ver el estado de todas las convocatorias y entrar en las diferentes convocatorias para ver lo que sea necesario. Y existen documentos de preguntas frecuentes que están establecidos en cada convocatoria. Respecto a las consultas de los email, ponéis el asunto. Aquí habla del número de expediente. Eso será cuando seáis beneficiarios. Hasta que no seáis beneficiarios, no te digas asignado el número de expediente, evidentemente no lo vais a poner, pero sí que podéis hacer referencia a qué convocatoria estés hablando. Luego, por otro lado, pues tenéis el tema del que queréis tratar, el tipo de actuación que estéis presentando para que se pueda redirigir ese correo a las personas adecuadas para que os contesten de la forma más ágil posible. Antes de mandar un correo, por favor, leeros bien la orden, la convocatoria y las preguntas frecuentes que ya hemos editado, porque mucha gente ya tiene la respuesta. Y no nos bloqueéis el correo electrónico, porque cuanto más correos electrónicos recibamos de preguntas que ya están establecidas en estos documentos, más vamos a demorarnos en contestaros. Como os decía, en la página, bueno, que está de Andalucía, pero la de Galicia es igual, tenéis una página en la que aparece la primera convocatoria de Galicia, aparece una serie de datos, incluso las tablas de proyectos que se pueden presentar, y al final de esa página, si vais hasta el fondo, veréis una serie de documentos adjuntos que están la guía del usuario para la presentación de solicitudes, con lo cual os facilita aún más cómo se presentan esas solicitudes, o de modificación de interesados porque hay alguna modificación durante el proceso de solicitud, y las preguntas frecuentes que hablábamos antes. Las preguntas frecuentes están divididas en todos aquellos apartados que hemos pensado o que hemos visto con vuestras preguntas que son necesarios aclarar. Y podéis tener todo tipo de aclaraciones que os pueden ayudar a realizar la solicitud. Respecto a los límites de actuación en concreto para Galicia, estos son los límites y las tipologías con sus límites correspondientes, que es lo que estábamos hablando antes, tanto Rosa como Emérito, que cómo os podéis presentar. Os pongo un caso. Biomasa, combustibles 100% de origen biológico. No tiene límite de potencia. Diríamos que la inversión máxima que finalmente se va a poder justificar son 3.400.000 por megavatio. Es decir, serían 6.800.000 si tuviéramos 2 megavatios o serían 1.700.000 si fuera medio megavatio. Este es el valor límite de inversión que hemos comentado antes, que tú puedes tener una instalación que cueste más o menos, no pasa nada. Tu instalación realmente costará lo que sea, teniendo el presupuesto que tenga, y tú puedes el presupuesto que tienes. La ayuda máxima que va a poder pedir un proyecto de este tipo son 2.720.000 y tener una SUM de 680.000. ¿Qué significa esto? Que un proyecto de biomasa, de acuerdo con todos esos cálculos que decía antes Rosa, no puede recibir ayuda si tiene un coste de inversión de menos o igual a 680.000 euros por megavatio. Todo lo que supere esa cantidad tiene ayuda. Y por tanto, si mi proyecto costara 1.000.000 de euros por megavatio, yo recibiría por megavatio 1.000.000 menos 680.000 euros. ¿Eso significa que yo tengo que pedir una ayuda de 1.000.000 de euros por megavatio? No. Significa que, pero ¿puedo pedir una ayuda de 1.000.000 menos 600.000, de 400.000 euros o de 320.000 euros por megavatio? No. Yo puedo pedir una ayuda hasta 1.700.000, la que quiera. Inicialmente la que quiera. Y esa ayuda es la que me va a limitar, una vez que yo ya he sido beneficiario. Si yo pido una ayuda, por ejemplo, de 2 millones de euros por megavatio y salgo adjudicado, la ayuda máxima que podré recibir son 2 millones de euros por megavatio. Cuando yo ejecute el proyecto, si mi proyecto cuesta menos de esa cantidad, voy a recibir menos ayuda, porque me van a descontar los 680.000 euros siempre. Si yo recibo un proyecto de, por ejemplo, 3 millones de euros, ¿vale?, de descuento los 680.000, y me queda que la ayuda máxima que puedo recibir son 2.300.000. Como yo he pedido 2 millones solo me van a dar 2 millones. Pero imaginemos otro caso, que a mí al final del proyecto me sale por 1.200.000 euros. Si yo resto 1.200.000 euros, que es lo que yo he justificado, los 680.000, la ayuda que voy a recibir va a estar por debajo de 2 millones, aunque yo haya solicitado 2 millones de euros, ¿vale? Porque yo he justificado menos de coste de inversión y, por tanto, no puedo recibir tanta ayuda. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Una cosa es la ayuda que yo puedo solicitar, que siempre será la que yo quiera, hasta 2.700.000, o la que ponga aquí, en cada uno de los casos.
Y otra cosa es la ayuda que yo pueda recibir al final. Y la que yo voy a recibir al final va a estar limitada por la que yo solicite, que es lo máximo que puedo recibir de ayuda, y la que yo tenga al final, según el presupuesto que haya presentado, menos este A sub M. Este A sub M se resta siempre, al final de cuando ejecute el proyecto, ¿vale? Para recibir la ayuda. Tenéis todos los casos de actuación, según el caso de actuación, pues son las diferentes posibilidades, y para el caso térmico, pues lo mismo, tenéis las dos tipologías de actuación que hemos visto antes. Alguien preguntaba que no entendía bien los límites de potencia. Bueno, aquí tenéis los límites de potencia, creo que antes lo he explicado un poco de mérito. Hemos procurado no solaparnos con ningún otro tipo de ayuda que tenga la Asunta y hemos intentado ir a proyectos muy concretos que se puedan ejecutar con estas tipologías. ¿Nos hemos podido confundir? Por supuesto. ¿O hemos podido no incluir cosas que a lo mejor tenían que incluirse? No hay ningún problema. Tenemos más convocatorias en el futuro para poder ir mejorando e ir sacando nuevas tipologías. Nos encantaría que recibir cualquier tipo de sugerencia o de ayuda para estas siguientes convocatorias. Por último, deciros cómo se asignan las ayudas al final. Tú has presentado tu proyecto, que ya he dicho que con la ayuda que tú has creído oportuna para tu tipología. Imaginaos que estos son el presupuesto que tenemos para la tipología de biomasa, que dábamos antes. Este es para la eólica, este es para la fotovoltaica. O me lo estoy imaginando, lo estoy inventando, ¿eh? Y este para biogás. Entonces, yo recibo todas estas solicitudes para esta tipología y tengo este presupuesto. Las ordeno de acuerdo con los criterios que ha comentado antes Emérito. Entre estas tipologías, todas las que hay aquí, habrá una que habrá pedido la ayuda máxima y una que habrá pedido la ayuda mínima. Esas son las que me establecen los límites para calcular la puntuación que tengo por la parte económica de esta tipología concreta. ¿Vale? Las ordeno. Este 1 es la que tiene más puntuación y este 7 es el que tiene menos puntuación. Lo hago con cada una de las tipologías por separado y voy asignando el presupuesto. Este T1 me ha pedido de presupuesto total, lo que sea, 300.000 euros. Pues le quito a mi presupuesto 300.000. La siguiente 150.000, la siguiente 400.000, etc. Y llego a una que ya pide un presupuesto que está por encima del remanente que me queda. Esta no puede entrar y este presupuesto no se puede asignar. En este otro caso hemos visto pues, que ha coincidido, no hay ningún problema, y en este caso ha habido menos solicitudes que presupuesto y me ha quedado un presupuesto remanente. Y en este caso la primera solicitud ya directamente me ha pedido un presupuesto que está por encima del presupuesto total de esa tipología de proyecto. Pues no pasa nada. Estas dos se quedan fuera y el presupuesto se queda fuera. ¿Qué es lo que hago ahora? Cojo estos tres presupuestos que tenéis en azul, los junto en una segunda tabla y cojo todas las solicitudes que no han recibido ayuda inicialmente y las meto en esta segunda parte. Y sigo asignando hasta que acabo. La última que me quede, aunque quede un pequeño presupuesto, no puedo negociar con ella y decirle, oye, ¿te conformarías con esta parte pequeña? No puedo hacerlo porque no me lo permite el Reglamento General de Sección por Categorías, el Reglamento 651. Pero el resto de actuaciones sí que entrarían. ¿Por qué os digo esto y por qué insisto en esto? Porque puede haber un proyecto que tenga un presupuesto de ayuda, o sea, que la ayuda que vaya a solicitar esté por encima incluso del presupuesto que tenemos asignado para esa tipología. No pasa nada. Podéis presentaros porque en una segunda vuelta podrías llegar a recibir ayudas, ¿de acuerdo? Y esto me permite ir asignando a cada tipología un presupuesto y si quedan remanentes de alguna tipología que no ha habido suficientes ayudas, asignarse a otras tipologías que ha habido más ayudas. Yo espero que os hayamos aclarado algo, pero estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de duda que tengáis. No sé si... Hola. Sí. Sí. Hola, buenos días. No, bueno, mi nombre es Rosa Núñez y formo parte del equipo de Emérito Freire y he estado un poco resolviendo, recopilando las dudas que han ido presentándose. Debéis haber hecho una exposición todos excelente porque la verdad es que no ha habido demasiadas dudas, así que se agradece. Creo que la mayoría de las preguntas se han ido contestando a través del propio chat. Lo único que voy ahora un poco a decir las que veo que no estaban. Por un lado se comenta que por qué no hay ayudas para microhidráulica. No sé si Luis tú quieres contestar porque no veo a Emérito. Bien, bueno, puedo contestar yo. Nos encanta la microhidráulica, de hecho en otras convocatorias hemos visto bastantes proyectos de microhidráulica
Si tenéis proyectos de microhidráulica en Galicia, pues ir diciéndonoslo para que en otras convocatorias podamos ver la posibilidad de sacarlos. Pero como he dicho, igual que he dicho para la fotovoltaica con hidrógeno, si no se han presentado ha sido sencillamente porque es que había que destinar el dinero de una forma y ha habido un momento en el que o poníamos partidas muy pequeñitas para cada proyecto, para cada tipología, o no nos daba. Entonces, es la única razón. ¿No? Ha habido que seleccionar con el presupuesto que teníamos. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta un poquito más concreta que estoy leyendo ahora, dice, para fotovoltaica, entonces, para el cálculo de la ayuda o de puntuación económica, ¿hay que usar la potencia pico o la del inversor? Perdón, no me ha quedado claro. Sí, toda la ayuda está basada en potencia pico, ¿vale? La potencia de inversión solamente es un dato que aparece en la memoria y que nos interesa tener, pero no es necesaria, no se va a considerar en ningún momento para los cálculos de la ayuda. Muy bien, sí, más o menos. Después, otras de las preguntas eran relativas al poder de representación, que eso ha ido contestando Rosa en el chat. Lo que sí que el último comentario que hacen, igual Rosa sí nos puede ayudar, te dice, entiendo que con un documento de representación, como se presenta en las ayudas de INEGA, serviría. Es decir, un documento firmado por las personas implicadas. No sé si puedes contestar, Rosa. Sí, la verdad es que no lo sé con certeza. Yo esa duda preferiría que nos la enviaran a través del buzón para comentarlo con los abogados, porque son temas muy jurídicos porque, o sea, la respuesta que yo le he dado anteriormente Sí. del decreto, o sea, del artículo 4, a ver, está por aquí, ¿no? Sí, El artículo, o sea, es en el punto 4 del artículo 5 de la Ley 39/2015, bueno, pues habla que debe hacerse acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica a través de una sede electrónica o a través de acreditación de registro electrónico de apoderamientos de la administración pública. ¿Se podría hacer con un papel? No lo sé, o sea, no lo sé porque claro. es más un tema jurídico de nuestros abogados que una parte técnica nuestra. O sea, que nos lo envíen por escrito, que nosotros consultamos y les respondemos en su caso particular. Muy bien, muchas gracias. Sí, es que no queda tan claro. Después hacer una pregunta bastante concreta respecto a lo que sería una urbanización de 10 casas, cada una con su bomba de calor geotérmica. ¿Podría ser una comunidad energética? ¿O se tienen que compartir los pozos? Eso es He el quid visto de la la cuestión. pregunta. Sí. Sí. La comunidad energética no es un problema técnico de si tienes que compartir pozos o si tienes que tener la misma, sino es una cuestión jurídica. Si ves el anexo 1, en el anexo 1 hay una tablita como la que enseñó Mérito y después aparece un poquito después una explicación de qué es una comunidad energética y cómo se justifica que es una comunidad energética. También en la solicitud pues, hay una serie de papeles que demuestran que tú eres una comunidad energética, ¿vale? Entonces, tiene que ver con los estatutos que forman esa asociación, pues tiene que cumplir una serie de características. Y eso te dice si tú eres comunidad energética. Una vez que tú eres una comunidad energética, tú puedes presentar proyectos, los que sean, ¿vale? La cuestión está en que un proyecto, ¿vale? Tiene que ser algo concreto. Si tú me dices, tengo una organización y cada uno tiene nuestra bomba de calor geotérmica, pero son proyectos independientes uno a uno, lo que podría ser una comunidad energética y presentar 20 proyectos de 20 casas que tienen bombas de calor. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que yo, el problema que veo es que posiblemente esas 20 casas no van a tener la potencia necesaria establecida en esta convocatoria porque son ayudas que tenían que ir al INEGA, que van por otra línea diferente. Es decir, no nos solapamos con INEGA. Entonces, si son 20 proyectos de generación de geotérmica que me parecen preciosos, me parece una idea muy buena, serían 20 proyectos independientes. Ahora, si haces un proyecto, un solo proyecto que de geotermia a 20 casas, y superas la potencia establecida en la convocatoria nuestra, pues sería un proyecto que podría establecerse en nuestra convocatoria. Pero entender, es diferente un proyecto que 20 proyectos. Es una cuestión técnica que no tiene comunidad energética o no comunidad energética, ¿vale? Perfecto. Otra de las preguntas que plantean es que si en la fotovoltaica sin acumulación, bueno, es más una duda porque no sé si en la tabla no se veía bien o qué dice. En fotovoltaica sin acumulación,
aparece que la inversión máxima es inferior a la ayuda máxima, mientras que en las otras es superior. ¿Podría aclararlo? No sé si es que en alguna tabla estaba cambiado. Bueno, si no, se lo podemos contestar después personalmente, porque me imagino que sería algún tipo de, a lo mejor de rata, no lo sé. Estaba hablando con el micrófono cerrado, así no hacemos nada. Sí. ¿Puedes leerme otra vez la pregunta? Porque estaba intentando leer y no Sí, veo dice, en fotovoltaica sin acumulación aparece que la inversión máxima es inferior a la ayuda máxima, mientras que en las otras es superior. ¿Podría aclararlo? que la inversión máxima es inferior a la ayuda máxima. No puede ser que la No, por eso. No puede ser. creo que, espérate, sí. A ver, un segundito. Me dices que en fotovoltaica, voy a mirarlo porque tengo aquí la convocatoria. Fotovoltaica sin acumulación, pone. Vamos a ver, un segundito. Vamos a ver. O estaba en mi presentación. ¿Estaba? ¿O en la tuya o en la de mérito? Voy a ver si tengo yo por aquí también la de mérito y lo miro. Yo voy a mirar directamente la convocatoria, que es lo más sencillo. Sí. A ver. Pues, En la convocatoria, la fotovoltaica. Eólicas, fotovoltaica. pone que es en la autoconsumo, suya. Dice que si la inversión máxima es 96.700 euros y la ayuda unitaria máxima 107.252 euros. No, será al revés. Sí, debe ser cambiado. Eso es al revés. 96.000 euros será la ayuda, seguro. Voy a mirarlo yo en mi presentación también. A ver Sí. porque yo creo que también lo he puesto en mi presentación. Lo podemos comprobar y te la vuelvo a abrir y la vuelvo a compartir. Sí. Se da una rata. A ver, un momentito. Vamos a compartirla y vemos dónde está ese dato que decíais. No nos cuesta nada. A ver. Decís que en fotovoltaica, sin acumulación, Fotovoltaica sin la acumulación. inversión máxima son 967.000 euros y ayuda máxima son 107.000 euros. Ah, es que se he comido un cero. Vale, vale. Claro, Sí, ya se queda da prueba de un resuelto. Ya decía yo que tenía que ser una rata en algún sitio. Vale. Sí. Después otra de las preguntas que es otra vez redundante porque es sobre otra vez la bomba de calor, pero bueno, eso si quieres también lo contesto yo porque dice, entendemos que estas ayudas, las ayudas a geotermia, están destinadas a instalaciones de potencias muy grandes. Por ejemplo, una bomba de calor para una casa, una pequeña empresa de 8 o 10 kilovatios se quedaría fuera. Muchas gracias. Bueno, ahí es lo que comentaba Emérito y lo que ha comentado también Luis ahora. Las actuaciones que se han ido estableciendo, al margen de que estén abiertas a novedades o que se puedan incluir otras tipologías, lo que se pretendía era que en ningún momento se solapasen con los fondos que estaban destinados para esas mismas tecnologías dentro de las ayudas INEGA. Entonces, en INEGA para geotermia sí se puede llegar a esas potencias de 8 o 10 kilovatios sin ningún problema. Lo que nosotros no subvencionamos es instalaciones más grandes. Por eso con IDAE lo que se ha pretendido es cubrir esos huecos que nosotros teníamos en nuestras ayudas. Entonces, no es que se quede nada fuera, es que son ayudas diferentes. Y bueno, he tomado la libertad yo de contestar. Y no veo así ninguna otra pregunta. Vuelven a hacer redundancia sobre que si lo que importa es la potencia nominal del inversor en vez de la pico de los paneles. No. Paneles. El inversor, nada, solamente lo tienes que poner en la memoria, pero no vale para las ayudas. No. Sí, sí, efectivamente. Y no sé si me he dejado alguna por el camino, pero más o menos yo creo que todas se han ido contestando, porque estaba la de la forma de tramitación y el poder de representación, lo del límite de potencia también era por esto de los solapamientos que decimos.
tanto hidrógeno como mini hidráulica, pues van en la misma línea que ahora mismo nos han contemplado, pero estamos abiertos a que se puedan incluir a futuro. Después, como bien decía Rosa, en la página de IDAE están las convocatorias completas y desde la página de INEGA también hay un banner que también te dirige a la página de IDAE y ahí tenéis las guías para la presentación y para las respuestas a preguntas frecuentes. Y estoy viendo, bueno, luego volvían a preguntar las fechas, que aclarásemos las fechas, pero ahí las fechas ya son las que habéis dicho todos. 11 de enero para convocatoria para instalaciones renovables térmicas y 1 de febrero renovables eléctricas. Estoy viendo aquí una última pregunta que dice, ¿una instalación de fotovoltaica en isla de 50 kilovatios podría entrar? Sería cuestión de echar un vistazo a la tabla. Sí, vamos a ver, eso es muy fácil porque solamente tenéis que mirar la convocatoria. Espera, voy a hacer una cosa que es compartir la convocatoria. Sí. Un momento para que veáis cómo es la convocatoria. Tenéis que entrar en la convocatoria y mirarlo, ¿no? Es fácil de ver. Un segundito que voy a compartir. A ver, compartir. Aquí, convocatoria. A ver si se abre. Mira, esta es la convocatoria. Tenéis que leerla, evidentemente, para poder rellenarlo, ¿vale? No sé si voy a hacerlo un poquito más pequeño porque ya. Bueno, esto es el inicio de la convocatoria y si vais a la disposición quinta, esta de aquí, tipos de actuación y sujeto de las ayudas, podéis ver todas, ¿vale? En este caso eléctrico, en el caso térmico, lo mismo. Entonces, en fotovoltaica, dices, fotovoltaica, me voy a las islas, que es esta de aquí. Instalaciones fotovoltaicas con autoconsumo, almacenamiento de islas. Pues la potencia de las instalaciones tiene que estar entre Mínima 100 y 10 megavatios. Aquí tenéis los datos, ¿vale? Sí. Y si veis aquí abajo, veréis que pone la potencia instalada según la definición del Real Decreto 413, que es por lo que son incluso cuando sean autoconsumos, que es la de 244. Siempre se utiliza como potencia la potencia de los paneles, de los potencia pico, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues yo creo que más o menos se ha contestado todo. En cualquier caso, como bien han dicho los directores y como habéis comentado vosotros, estamos abiertos a cualquier consulta. Si es para IDAE, pues a través del buzón, pero siempre fijándose muy bien en las convocatorias, las preguntas frecuentes, porque ahí hay muchas respuestas a pequeñas dudas y después también os podéis poner en contacto, si no, para cosas muy puntuales o muy concretas, también con INEGA. Sin ningún problema. Y por último, solo comentar que tanto las presentaciones como el vídeo de la jornada se colgarán en cuanto se pueda, tanto en la web de IDAE como en la de INEGA. Entonces también allí pues podéis echar un vistazo a las presentaciones y si os surge alguna duda, pues los cauces que os he comentado. Pues yo creo que Sí. con esto, no sé si quieres cerrar con algo, Luis. Sí, bueno, aparte de, por supuesto, agradeceros inmensamente el trabajo que habéis hecho A desde INEGA, vosotros. todos, la colaboración y el trato, que es una maravilla, y por supuesto todos los asistentes. Una pregunta que he visto al final, Sí, sí. solamente aclararos unas cosas a nivel de las convocatorias, que creo que es importante que tengáis. Un proyecto es un proyecto. Tú sabes cuándo haces un proyecto, cuándo haces 3 proyectos, lo que hablábamos antes de las urbanizaciones con las bombas de calor. Si tengo 2 edificios con fotovoltaicas en 2 edificios independientes que no comparten nada, pues son 2 proyectos diferentes. Tú gestionas licencias de obra, permisos, etcétera, de 2 proyectos. Entonces, para saber qué es un proyecto y qué son más de un proyecto, solamente tienes que pensar en eso. En si tengo una licencia de obra y una ejecución de un proyecto concreto o tengo varios. Aquí en Madrid, por poneros un ejemplo, estoy viendo enfrente de mí, como estoy en casa, pues hay un bloque que son toda una manzana entera, son no sé cuántos portales, 20 o 30 portales, y es una manzana entera, y eso podría tener, aunque fueran diferentes bloques, entre comillas, sería un solo proyecto, porque lo harían todos conjunto, claro, evidentemente, me sería una sola licencia de obras. Pero yo que estoy al lado suyo, con el portal de al lado, serían 2 proyectos diferentes, porque somos dos comunidades de vecinos que actuaríamos de forma independiente y pediríamos de forma independiente, ¿de acuerdo? Es para que entendáis el concepto de proyecto o no proyecto, ¿de acuerdo? Que es un proyecto independiente y que es un conjunto de proyectos, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Pues yo creo que con esta última respuesta, y dado que no vemos ninguna otra pregunta, pues podemos dar por concluida la jornada.
yo creo que ha sido muy fructífera y que, bueno, esperemos que sirva para alcanzar esos grados de ejecución que nos pedían los directores y que es muy importante para todos que esta convocatoria salga genial y que nos sirva de pie para los fondos de recuperación. Pues muchas gracias a todos por la participación y desde luego a los ponentes por sus presentaciones. Ya Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. a todos. Chao. Gracias. Hasta luego.